Bueno, entonces ya hemos visto la función exponencial compleja, que tenía propiedades bien simpáticas, ¿no es cierto? Entre ellas que permitía probar la fórmula de Euler, o sea que la exponencial de i teta o de y era coseno y más i seno y. Permitía también escribir la exponencial de un producto, de una suma, exponencial z1 a z2, que es el producto de las exponenciales, y eso permitía después escribir la forma polar de la exponencial de un z cualquiera, ¿no es cierto?, como e elevado a x por coseno y más i seno y. Bueno, y tenía otras propiedades, era una función de clase c infinito en todo c, sus derivadas son todas la exponencial, ella misma, ¿ya? Bueno, una vez que se introduce la función exponencial, introdujimos las funciones trigonométricas clásicas, seno, coseno, y de ahí para adelante todo lo que ustedes quieran, tangente, cotangente, cosecante, y etc. Después vimos la función hiperbólica, o sea, coseno hiperbólico, seno hiperbólico y, bueno, tangente hiperbólica, que es simplemente el cociente entre seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Y la última función que vamos a introducir ahora, las últimas en realidad, porque van a ser un poco más que una, es la función logaritmo complejo. Función logaritmo complejo. Y que nos va a permitir dar luz, ¿no es cierto?, va a arrojar luz sobre cómo definimos la exponencial compleja, ¿ya? O sea, z elevado a alfa con alfa, un número cualquiera, ¿ya? Pero real por mientras. Bueno, veamos qué es la función logaritmo complejo. Entonces, la función logaritmo complejo, para poder definirla, la idea es que resulte ser la inversa de la exponencial. ¿Están de acuerdo? Si no cumplimos esa condición, ¿para qué definimos el logaritmo? Llamémoslo de otra manera. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Sí. Perfecto. Ese sí me gustó mucho porque demuestra que hay ya una afinidad de pensamiento matemático muy interesante. ¿Ya? Bueno, entonces la idea, voy a empezar con una idea de cómo hacer esto. La idea lo voy a llamar natural, o sea, uso la palabra naturaleza de alguna forma extra, porque ustedes saben la pasión que tengo por la naturaleza, de modo que la palabra natural me resulta muy natural, valga la redundancia. Entonces, vamos a comenzar escribiendo la forma polar de un z. Entonces, nos vamos a dar un z en c, ¿de acuerdo? Esto va a ser como un break en realidad, porque va a ser muy simple las cosas que vamos a decir, pero aunque sean simples, creo que es bueno recordarlas en su forma casi de break, bien relajado. Entonces, z en c, entonces escribamos. Y vamos a tener un break más tarde, ¿cierto? Sí. Pero yo había pensado que hiciéramos un break C y I, más que... Bueno, ya vamos a conversar de eso, ¿eh? Sigamos todo esto. Forma polar. Entonces, la forma polar significa que uno escribe z de la forma módulo de z, o sea, r por e elevado a i teta, ¿no es cierto?, con r igual al módulo de z, y, o sea, el r es una función de z, ¿están de acuerdo? Y teta es lo que hemos llamado el argumento de z,
O sea, es el arco tangente de y partido por x, ¿no es cierto? Que es el ángulo. Ahora, esto también se puede mirar como módulo de z, que habíamos dicho, elevado a i θ, ¿no es cierto? Y quiero hacer un dibujo para que expliquemos algo. Entonces, aquí está z, un z cualquiera, que sería ese ángulo. Entonces, θ es ese ángulo, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, cuando digo arco tangente y partido por x, estoy pensando siempre, en este momento, en el caso x distinto de 0. O sea, estoy pensando que el punto z no está sobre el eje y, en donde la definición de θ cambia un poquito. ¿Ya? Ahora, yo quiero que reflexionemos 2 minutos sobre esta función θ, que es una función de z. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa función, cuando uno va haciendo variar el ángulo, el complejo z, ¿no es cierto?, o el número R2 de z, o sea, el vector z, entonces esa función parte en valor 0 cuando estamos aquí. Entonces, aquí θ más, digamos, vale 0, y cuando uno da la vuelta, llega con el valor aquí θ igual 2pi. ¿Ya? ¿Está claro? Voy a borrar el cuadro. ¿Se acuerdan de eso bien, no? Entonces, ustedes se dan cuenta que sobre el eje real, θ es discontinua. Entonces, la función θ, como función de z, es discontinua en R+. O sea, en esta línea. ¿Ya? Ahora, este ángulo está definido salvo 2pi. ¿Están de acuerdo? Porque en realidad uno aquí le llama θ igual 0 por convención, pero uno aquí podría decir estos 2pi, y cuando da la vuelta para acá y llega aquí, podría decir θ vale 4pi. ¿De acuerdo? ¿Ya? O podría decir, mire, aquí vale 4pi, uno da la vuelta y aquí termina habiendo 6pi. O uno podría decir, mire, aquí vale, θ vale menos 2pi, uno da la vuelta y termina habiendo 2pi. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dígame. Entonces, eso no haría como que ni siquiera fuera función como en los reales, porque como que para un mismo valor de los reales, como que θ podría valer distintas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que le pasa a las funciones que son discontinuas, en realidad, pero que tienen límite por un lado y tienen límite por el otro. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. O sea, cuando una función es discontinua, ¿no es cierto?, como por ejemplo la función cajón de x, el valor que uno le da en la discontinuidad es una convención finalmente. Uno se pone de acuerdo y dice la discontinuidad, porque esas funciones tienen a veces límite por un lado y tienen límite por el otro. Ahora, ¿cuál de los dos valores que tomamos? Bueno, ese es una convención, ¿está claro? Nos ponemos de acuerdo en decir, mira, vamos a tomar el valor por la derecha o vamos a tomar el valor por la izquierda, ¿ya? Entonces, el ángulo θ en realidad está definido salvo 2pi. Entonces, eso es lo que los algebristas entonces notan. θ está definido salvo 2pi. ¿De acuerdo?
Ahora, uno podría definir una variable θ tilde, ¿no es cierto? Que sería variable que aquí vale 0 y cuando uno da una vuelta termina en 2pi y cuando uno sigue, uno podría decir, mire, eso es una vuelta, seguir aumentando en 2pi, ¿de acuerdo? Entonces 2pi más algo, más epsilon, más aquí estaríamos en 2pi más pi medio, 3pi, 3pi más pi medio todavía, y aquí llegaríamos a 4pi y seguir dando la vuelta y usar los números reales, ¿están de acuerdo? Todos los reales y decir cuántas vueltas ha dado. Entonces, en realidad uno puede decir que θ es lo que podríamos llamar un ángulo real, ¿no es cierto?, que incluye, ¿no es cierto?, número de vueltas en sentido horario, y todo eso, si uno quiere que θ está entre 0 y 2pi, ¿no es cierto?, uno hace aquí lo que los algebristas llaman módulo 2pi. ¿Se acuerdan lo que significa que algo sea un número x módulo 2pi? A ese ángulo llamámoslo x. Sería x, ¿no es cierto?, que sería ese ángulo, módulo 2pi. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿se acuerdan lo que qué significa que sea con x en r? ¿Incluye qué dice? Incluye número vueltas de vueltas en sentido horario. Por Dios, perdón, antihorario. ¿Qué estoy haciendo? Antihorario. ¿Ya? Número de vueltas antihorarias. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les doy el número 0, ustedes me dicen el ángulo vale 0. Si yo doy el número θ igual 2pi, ¿no es cierto?, es que estamos justo aquí por el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y ahí el ángulo valdría 2pi o 0, no sé, ahí. Pero si sigo avanzando, el ángulo es 2pi más epsilon, ¿no es cierto? Pero el x es 2pi más epsilon, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama ser módulo 2pi. ¿Qué es módulo 2pi? Es decir, ¿qué significaba eso? ¿Lo vieron en álgebra eso o no? θ es igual a el resto de dividir x por 2pi. Y cuando uno divide x por 2pi, aparece primero un número entero, ¿no es cierto? Y que es el número de vueltas que uno ha dado, y ese número entero, ¿no es cierto?, es como la parte entera de x partido por 2pi, ¿ya? Y el resto es el ángulo. ¿Eso lo vieron en álgebra o no? Esa escritura de cosas, cuando uno dice algo es... Sí, se lo habían visto. Ah, lo vieron, perfecto. Después como que se empiezan a repetir. Claro. Cuando algo es x módulo 2pi, ¿qué significa eso? Que θ es el resto de dividir x por 2pi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es 2pi módulo 2pi? Es 0, porque ustedes dividen 2pi por 2pi, sale 1, y el resto ¿cuánto es? Pero, ¿qué es 3pi módulo 2pi? Eso es pi. O sea, es dar una vuelta y después viene pi.
¿De acuerdo? O sea, si el ángulo ustedes dicen que es 3pi, ¿significa qué cosa? 3pi significa que ustedes dieron una vuelta y después se pasaron pi. ¿Está claro? Bueno. Entonces, en la forma polar, uno escribe que uno agrega un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, en la fórmula polar de z dijimos que era módulo de z elevado a i teta, con teta en principio definido entre 0 y 2pi, sin considerar 2pi, porque estamos diciendo que si uno llega a 2pi, o sea, si llega a 2pi, vuelve a 0 de nuevo. ¿De acuerdo? Si llega a 4pi, vuelve a 0, etc. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, aquí, una vez que uno ha escrito esto así, lo natural para definir logaritmo de z es logaritmo complejo de z, es decir lo siguiente: logaritmo natural de z es el logaritmo natural de esta cantidad, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay un producto de una cosa que es un real por algo que es un complejo de módulo 1, ¿de acuerdo? Este complejo es coseno teta más i seno teta. Su módulo es 1, es coseno cuadrado más seno cuadrado. Estos son complejos que viven en el círculo unidad, ¿de acuerdo? E elevado a i teta. Y este es un real módulo de z. Pregunta. Bueno, lo estamos haciendo para z distinto de 0, por supuesto, ¿no? O sea, módulo de z distinto de 0. Ya. ¿Cómo lo definiríamos entonces? ¿Qué sería lo natural? Sería decir, mire, el logaritmo de z sería el logaritmo de esta cantidad, que es el producto de un real por un complejo. Entonces, queremos que el logaritmo tenga la propiedad de que el logaritmo de un producto sea la suma de los logaritmos, ¿no es cierto? Entonces habría que calcular el logaritmo primero de esta cantidad. Pero eso es el logaritmo simplemente natural de un número real, que sería logaritmo del módulo de z. Y habría que sumarle, entonces, para definir el logaritmo complejo de z, lo natural es que al logaritmo natural del módulo de z le agreguemos logaritmo de e elevado a i teta. Pero la función logaritmo compleja, si queremos que sea la inversa de la exponencial, necesariamente eso ¿cuánto va a valer? I teta. ¿De acuerdo? Donde este teta, por supuesto, no es cualquier cosa, este teta es una función de z. ¿Ya? A ver, ¿a todos les gusta esta definición o no? ¿Están contentos con ella? ¿O les produce alguna incomodidad? No sé, como que sé que está bien, pero claro que no me cuadra. Ya. A ver, ¿qué es lo que no le cuadra? ¿Usted, Osvaldo? ¿Quién habló recién? ¿O está hablando? Sí, el que habló antes. No, ese era la... ¿Era quién? No soy yo. ¿Quién es usted? Sí, profesor. Osvaldo. No, me llamo Alan, profesor. Ya. Alan. Ya. A ver, ¿qué es lo que no le cuadra? Sé que está en definición, sé que está, no sé, o sea, no sabría cómo explicarlo, pero... ¿Hay algo que lo incomoda? Sí. Bien. ¿A todos nos incomoda algo o no? Sí. Exactamente. En esta definición, que parece muy natural y que es la que
podríamos haber adoptado y evitarnos muchos problemas. Los matemáticos nunca se sintieron cómodos con esto, lo que se llama una posible determinación del logaritmo. ¿De acuerdo? Esto define, siendo esta una posible determinación. O sea, esta es una definición del log complejo. O sea, esta es una forma posible de dar las definiciones. Y la verdad es que podría ser, o sea, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Uno podría decir, ya, esto es el logaritmo de z. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dígame. Es que, como que, ¿por qué escribimos log y después pasamos como al logaritmo natural? Como que son cosas distintas, ¿o no? Por supuesto. Este logaritmo natural solo se puede aplicar en números reales. Sí. Porque, ¿cuál es la definición natural? Usted quiere definir el logaritmo de z, entonces, el logaritmo de z va a ser el logaritmo del módulo de z por e elevado a i θ, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere definir. Entonces, ¿por qué digo que esta es la definición natural? Porque la función logaritmo compleja tiene que tener la buena propiedad de qué cosa. Que el logaritmo de este producto tiene que ser qué cosa. La suma de los logaritmos. ¿Está claro? Sí. O sea, tiene que ser el logaritmo complejo del módulo de z por el logaritmo de e elevado complejo de e elevado a i θ, ¿no es cierto? Perdón, más, que estoy diciendo, más, ¿no es cierto? Sí. Pero módulo de z es un número complejo, o sea, perdón, un número real. Por lo tanto, el logaritmo complejo tiene que coincidir con el logaritmo natural, con el logaritmo en R. Entonces tendría que ser eso, más. Y lo otro es que la función logaritmo tiene que ser la inversa de la exponencial. Por lo tanto, el logaritmo de e elevado a i θ, ¿cuánto tendrá que ser? I θ. Y de ahí que esta es lo natural para definir logaritmo de z, es esto. Y esto es no solo natural, sino que es posible de hacerse. Esta es una determinación posible de la función logaritmo. Lo que pasa es que estamos incómodos con esta definición. ¿Por qué razón? Y la razón está aquí, jóvenes. En esta función θ de z, que la estuvimos mirando hace un ratito, ¿y qué dificultad tiene esa función θ de z? Es periódica, ¿no? Bueno, sí, es periódica, pero tiene la tremenda dificultad de ser una función. ¿Ah? No tiene cero. Eso. O sea, en el eje X, ¿qué le pasa? ¿Es discontinua? Discontinua, claro. Es una función discontinua en todo el eje X. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Y el eje X positivo, quiero decir. O sea, allí no sabemos bien cómo podríamos definir el logaritmo de los números reales. Bueno, lo haríamos siempre por el lado derecho, pero si uno se acerca por el lado izquierdo a la recta real, el logaritmo tendría una discontinuidad. Y eso es inaceptable por ahora. ¿De acuerdo? Entonces, esto no nos gusta, lo voy a poner así, pues definiría, o es una determinación, determinaría un logaritmo discontinuo en R+.
¿De acuerdo? Y entonces ni siquiera sabríamos bien cómo definir el logaritmo complejo de un número real. Porque bueno, habría que definirlo con θ igual 0, o sea, acercándose por este lado, pero siempre nos estaría penando decir, bueno, si uno se acercara por acá abajo, la función logaritmo no sería diferenciable, no tendría ni una buena propiedad. ¿Están de acuerdo o no? En R+. ¿Está claro o no? Sí. Sí. Se dieron cuenta de todas las dificultades. Entonces lo que vamos a hacer es, busquemos otra determinación. O sea, una definición parecida, otra determinación, cambiando el ángulo θ de z por otro ángulo, digamos phi, tal que su forma polar no cambie. ¿Ya? A ver, la verdad es que hay muchos ángulos por los cuales uno podría cambiar θ, de modo que la forma polar no cambie. Por ejemplo, a este ángulo, en vez de mirarlo entre 0 y 2pi, ¿cómo lo podríamos mirar? Entre 2pi y 4pi, ¿de acuerdo? O entre 4pi y 6pi. Todos esos ángulos generan exactamente ¿qué cosa? La misma forma polar, pero ninguno de ellos resuelve el problema. ¿Por qué razón? Porque si ustedes el ángulo lo basan a 2pi, entre 2pi y 4pi, de nuevo la discontinuidad sigue ahí en la línea roja. ¿Están de acuerdo? Profe, Sí, dígame. ¿no podía hacerlo como de menos pi a pi para que pase justo la discontinuidad por el cero y la continuación? Ya, eso es justamente lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cambiemos θ por phi, con phi definido como sigue. Entonces, el ángulo ahora no vamos a hacer desaparecer la discontinuidad, sino que la vamos a cambiar de lugar. ¿Ya? Entonces, en el primero y segundo cuadrante, el ángulo phi va a ser igual al ángulo θ. O sea, si usted tiene un z aquí, ¿no es cierto? El ángulo θ es ese. Entonces vamos a tomar phi igual θ en el primero y segundo cuadrante. ¿Ya? Pero si z está en el tercero o cuarto cuadrante, entonces este es el tercero y este es el cuarto, ¿ya? El ángulo θ de aquí sería este, ¿no es cierto? Eso es θ. Bueno, el ángulo phi, en ese caso, lo vamos a definir de aquí hacia acá. Entonces, por definición, ese va a ser phi. Se mide de aquí hacia allá. O sea, aquí vale 0, igual que el ángulo θ arriba. Se fijan que aquí ya el phi no va a ser discontinuo, porque por aquí vale 0 y por allá vale 0. Pero cuando uno llega aquí, ¿cuánto vale phi? Phi vale menos pi. ¿Y cuánto vale phi por este lado? Vale pi.
porque es igual a teta. Si uno está en primero y segundo cuadrante, por este lado termina habiendo pi, y por este lado termina habiendo menos pi. O sea que la discontinuidad que tiene teta sobre este lado, en R+, pasa a ser una discontinuidad sobre R-. ¿De acuerdo? Y eso es harto más aceptable para definir el logaritmo. ¿Está claro o no? O sea, ¿está clara la definición de phi? Profe, yo no entendí muy bien la definición de como el ángulo. A ver, el ángulo phi se define igual a teta, o sea, el mismo ángulo de toda la vida, cuando estamos aquí, en toda esta zona, 1 y 2. ¿Está claro? ¿Ya? Pero si estamos entre 3 y 4, o sea, en esta zona o en esta, el ángulo phi se define como el ángulo medido desde el eje X positivo hasta Z. Eso sería 2pi menos teta, ¿o no, profe? A ver, sí, exactamente. El ángulo phi, entonces, es el ángulo phi más, si ustedes quieren, o sea, menos phi, que sería de aquí hacia allá, esto es menos phi, ¿de acuerdo? Desde z hasta 0, más teta, ¿cuánto suma? 2pi. ¿De acuerdo? Y aquí, phi menos teta, ¿cuánto suma? O sea, perdón. Aquí, teta más menos phi suma 0. Y aquí, menos phi más teta suma 2pi. ¿Está claro? ¿Está clara la definición de phi? Y ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, una vez que uno ha aceptado la definición de phi, se da cuenta de que tiene esta buena propiedad. Esa propiedad y esta. En el primero y segundo y en el tercero y cuarto. O sea, en todas partes, ¿qué cosa podemos decir? Es decir, teta es igual a phi módulo 2pi. O inversamente, también es lo mismo. O phi es teta módulo 2pi. ¿Ya? ¿Está claro o no? Estamos procesando. Procesa, sí. O sea, estos dos ángulos son iguales, salvo módulo 2pi. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Por qué es más aceptable que la discontinuidad se produzca en los negativos que en los positivos? ¿Cómo? ¿Por qué es más aceptable que la discontinuidad se produzca a donde se produce con pi que a donde se produce con teta? Ya. Porque mire, usted quiere que la función logaritmo, cuando uno está cerca de los números reales positivos, ¿de acuerdo? La función, piensa en la función logaritmo complejo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y usted la quiere mirar en una vecindad de esta zona,
que es un subconjunto de R+. ¿Ya? Bueno, si usted restringe en particular, uno espera que esta función restringía esto de aquí de la función logaritmo natural. ¿Está de acuerdo? Que es una función de clase C infinito. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Bueno, Sí. si usted el logaritmo complejo le da una definición tal que sobre esta línea efectivamente puede coincidir con la función logaritmo natural, pero va a haber una discontinuidad, siempre va a ser discontinua. ¿Está claro? En la definición de natural, la primera que dimos. Por lo tanto, esta función no tiene ni una chance, la función logaritmo compleja, de ser derivable en esa línea, porque es discontinua. Y recordemos que toda función derivable implica continuidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, profe. Por lo tanto, esa determinación del logaritmo hay que descartarla por una cuestión no solo estética, sino que técnica, que nos deja muy mal parado de definir algo que cuando uno lo mira sobre R es una función que no tiene las propiedades que tiene la función logaritmo natural, que es una función de clase C infinito, y estaríamos hablando de funciones que son no derivables en realidad. Pero bueno, lo que hay que hacer es cambiar la determinación, ¿está claro? Profe, Sí, dígame. ¿te puedes ocupar esa la primera determinación que vimos para definir los logaritmos de números negativos? Bueno, el logaritmo de un número negativo no está definido. Pero por eso ocupar la primera determinación que vimos que cambiamos para poder definirlo. En la primera determinación, el logaritmo natural de un número negativo no está definido. Pero en la primera determinación del logaritmo complejo, o sea, una primera forma natural de definir logaritmo complejo, sí estarían definidos. ¿De acuerdo? Porque Sí. es esencialmente el logaritmo del módulo del número. ¿Está claro? Sí. Entonces, miren, estaríamos definiendo con la primera determinación, estaríamos definiendo el logaritmo complejo como algo que no es derivable, ¿no es cierto?, que no tiene ni una chance de ser derivable en los reales positivos y que tiene bien definido el logaritmo de números reales negativos. Bueno, eso es una cosa que se puede hacer, digamos, si nadie... ¿ah? Pero no es lo que más nos acomoda. Lo que más nos acomoda es más bien qué cosa. Tratar de cambiar la discontinuidad de R+, tirar la R-, con lo cual ahora sí vamos a tener un logaritmo que va a ser bien diferenciable y muy bien definido sobre R+, y en R- va a estar la discontinuidad. ¿De acuerdo? Y por lo tanto en R- los logaritmos de números reales negativos hay que escoger si uno lo define acercándose por este lado o acercándose por este otro lado. ¿Ya? Bueno, parece que más de alguno no entendió que lo que está en rojo significa que teta es igual a phi o que phi es igual a teta módulo 2pi, salvo 2pi, digamos. ¿Está claro o no? Eso es lo que no me queda claro a mí. Por como por qué Ya. teta igual phi módulo 2pi y phi igual teta módulo 2pi. Mire, aquí usted tiene que teta es igual a phi en esta zona. O sea, teta es igual a phi módulo 2pi. ¿Ah? Sí. Si dos cosas son iguales módulo 2pi, ¿no es cierto?
Y aquí, teta es igual a qué cosa? A 2pi más phi, ¿no es cierto? Bueno, y si un número es igual a otro más 2pi, eso significa que teta es igual a phi módulo 2pi. ¿Ya? Sí, ahí sí. Está clarísimo, ¿no? Porque aquí usted divide, ¿qué significa teta igual phi módulo 2? O ¿qué significa que teta valga 2pi más phi? ¿Cómo se calcula el módulo de este término? Divide usted por 2pi y le queda 1, o sea, no cuenta, porque es un entero, más el resto de dividir phi por 2pi. ¿De acuerdo? Sí, ahí sí. Ya está listo. Perfecto, ¿no? Ya. Entonces, en ambos casos tenemos eso. Ahora, el ángulo teta, nosotros lo tomamos entre 0 y 2pi, lo cual es equivalente a decir que el ángulo phi está tomado entre qué valores? Menos pi cerrado y pi abierto. ¿Ya? Ahora, la forma polar e elevado a i teta es lo mismo que e elevado a i phi módulo 2pi. ¿No es cierto? Bueno, si ustedes quieren, a ver. Sí. A ver. En 1 y 2, e elevado a i teta es lo mismo que e elevado a i phi. ¿De acuerdo? Porque teta igual phi. Y en 3i y 4i, e elevado a i teta es lo mismo que e elevado a i phi más 2pi, ¿no es cierto? Teta es 2pi más phi, ¿no es cierto? O sea, es e elevado a i phi por e elevado a i 2pi. Pero e elevado a i 2pi, ¿cuánto vale? 1. O sea, es decir, en todo C, para todo Z, e elevado a i teta es igual a e elevado a i phi, es decir, todo número complejo se puede escribir como módulo de z e elevado a i teta o equivalentemente módulo de z e elevado a i phi. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, la forma polar no cambia. ¿Ya? Bueno, y ahora, usando esta forma polar, con phi, ¿cuál es la definición, la determinación que entonces? Como determinación del logaritmo, de log de z, convendremos en la siguiente. O sea, esta es la que vamos a conservar y no la natural. Entonces, esta es la definición. Logaritmo de z lo vamos a definir como qué cosa. Ustedes me dicen. Entonces va a ser logaritmo natural de z, esto no cambia, del módulo de z, pero en vez de sumar i teta, vamos a sumar qué cosa? I phi, que depende de z, por supuesto. ¿Ok? Bueno, esto es para todo z distinto de 0. ¿Ya? Perfecto. Dígame.
¿existe función explícita para el módulo de teta? Como con el artan de pi, módulo de 2pi, o distinto la función explícita, ¿verdad? A ver, no le entiendo 100% su pregunta. ¿Qué me...? A ver. Como que uno le entrega cualquier ángulo mayor a 2pi o en general muy grande Sí. y te lo reduce a un módulo de 2pi en radio. Claro, no, este es un phi, por supuesto. Nosotros lo vamos a tomar entre menos pi y pi, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero, por supuesto, este phi puede ser un número real cualquiera, en general, y uno lo reduce siempre al intervalo menos pi, pi, dividiendo por 2pi y tomando el resto. O sea, esto indica también el número de vueltas, si tú quieres, o sea, ¿ya? Pero son números de vuelta más bien en torno al eje R negativo, ahí es cuando se produce una vuelta. ¿Ah? O sea, a ver, para teta las vueltas ¿cómo se cuentan? Así, ¿no es cierto? Antihoraria. Pero para phi, uno parte de aquí, ¿no es cierto? Desde menos pi, y esto es una vuelta y así, ¿se fijan? 2 vueltas, etc. ¿Ah? Siempre hay que llevarlo, como ustedes muy bien dicen, módulo 2pi al intervalo menos pi, pi, ¿de acuerdo? Y teta hay que llevarlo al intervalo 0, 2pi, ¿ya? Todas estas funciones son periódicas, como muy bien lo decían ustedes. Pero la idea es que aquí en vez de colocar el ángulo teta hay que poner el ángulo phi, ¿ya? Bueno, una vez que uno ha puesto esta definición, puede estudiar algunas propiedades simples. Bueno, la primera propiedad es que, ¿qué pasa si calculamos la exponencial del logaritmo complejo de z? Bueno, eso es bien simple, porque es la exponencial de ¿qué cosa? Del logaritmo natural del módulo de z más i phi, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sabemos de la exponencial compleja de una suma? Lo mismo que pasaba en R, puedo separarlo y multiplicar. Exactamente. La exponencial de una suma, ya demostramos en la clase pasada, que es la exponencial del logaritmo natural del módulo de z, ¿no es cierto? Pero módulo de z es real, logaritmo natural real, y la exponencial coincide con e elevado. ¿Ah? Bueno, si quieren dejo exponencial ya. Exponencial real. ¿Ya? Sí, dígame. Tomamos el phi entre menos pi y pi abierto porque en pi se produce la discontinuidad. ¿O por En menos. La discontinuidad está en el valor menos pi o en el valor pi, claro. Sí, por eso, o sea, ¿y es por eso que tomamos phi entre esos valores? No por eso, sino que por la definición que dimos de phi. Phi vale teta en el primero y segundo cuadrante, ¿de acuerdo? Sí. O sea, en esos cuadrantes, phi varía de 0 hasta pi. Esa zona, 0 hasta pi. Y en el tercer y cuarto cuadrante, la definición de phi, ¿cuál era? Era el ángulo que partía en el eje X positivo y llegaba hasta Z. O sea, en tercer y cuarto cuadrante varía de 0 hasta menos pi. O desde menos pi hasta 0. Si uno, esas dos variaciones, varía en general desde menos pi hasta pi. Ya, entiendo. ¿Ya? Sí, es que me había confundido con lo de los cuadrantes. Sí, lo de los cuadrantes es bien importante en la definición de phi, ¿ya? Bueno, esto es más, bueno, y más la exponencial de i phi, que es e elevado a i phi, ¿ya? O sea, igual a eso.
Es por. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Fue Anaís? No, Antonia. Ya. Antonia, ¿no? Sí. Bueno, y esto es entonces módulo de z, muchas gracias, elevado a phi, y eso es z. O sea, la exponencial del logaritmo es la identidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, lo segundo. Calculemos. Bueno, lo segundo es que vamos a decir que logaritmo complejo es discontinuo en los reales negativos, no está definido en cero, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esta definición, y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar por mientras, ¿ya? Ya vamos a decir más cosas. Esa es la segunda propiedad. Bueno, esto es la demostración de esto directo de la definición de el ángulo phi de z. ¿De acuerdo? Que es una función continua salvo en R-, igual que el ángulo θ lo era salvo en R+. Bueno, 3. Propiedad 3. ¿Qué pasa con el logaritmo natural de una suma? No, de un producto. O sea, el logaritmo de un producto. ¿Ya? Bueno. Para calcular practiquemos primero cómo se calcula la forma polar del producto. Si ustedes tienen Z1 igual módulo de Z1 por E elevado a I phi sub 1 y tienen Z2 igual a módulo de Z2 E elevado a I phi 2, yo les pregunto a ustedes quién es módulo de Z1 por Z2. La multiplicación de los módulos por exponencial de la suma de los ángulos. ¿Sí? Perfecto. ¿No es cierto? E elevado a I phi 1 más phi 2. ¿Ya? Pero aquí hay un pequeño detallito. ¿Quién lo vio ya? Este phi 1 más phi 2, si bien phi 1 y phi 2 están entre menos pi y pi, cuando uno suma esos dos ángulos, ¿qué puede pasar? Puede llegar a ser 2pi incluso. Esa cuestión puede llegar a ser 2pi. Entonces, ¿cómo lo volvemos al intervalo menos pi, pi? Entonces, siempre haciendo la transformación que hicimos cuando estábamos en el plano complejo. Exacto. O sea, aquí reemplazamos phi 1 más phi 2 por phi 1 más phi 2 módulo 2pi. Pero bueno, si ustedes quieren pueden dejar phi 1 más phi 2, todos entendemos perfectamente de que esa cuestión no cambia, no sé, como quieran. ¿Ya? Luego, este logaritmo de Z1 por Z2 es igual, por definición, a el logaritmo natural del módulo de Z1 por Z2 más I factor de phi 1 más phi 2 módulo 2pi. O sea, esto es igual a logaritmo natural del módulo Z1 más I phi 1 módulo 2pi
más, bueno, phi1 está entre 0 y 2pi, más logaritmo natural del módulo de z2, más i phi2, y todo esto módulo 2pi. ¿Profe? Módulo 2pi. ¿Ah? Es que, por ejemplo, si phi1 fuera pi medios y phi2 fuera pi, Sí, phi1 más phi2 sería 3 pi medios, ¿verdad? claro. Y el módulo de 2pi de 3 pi medios es 3 pi medios, ¿o no? No, tienes que llevarlo al intervalo menos pi, pi. O sea, es lo que te sobra que te has pasado de pi. ¿De acuerdo? Lo tienes que correr en pi. ¿De acuerdo? Y siempre hay que llevarlo al intervalo menos pi, pi. ¿Ya? Sí, pero es que como habíamos dicho, el módulo 2pi, el resto es dividir la cuestión por 2pi, ¿o no? Claro, pero quizá habría que colocar un módulo tilde, digamos. O sea, y no llevado al intervalo 0,2pi, sino que el intervalo menos pi, pi. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Módulo, entonces voy a poner módulo 2pi en menos pi, pi, que es un poquito distinto. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y ahora cuando uno multiplica por i es módulo 2pi i. O sea, esto es el logaritmo de z1 más el logaritmo de z2 y todo esto, bueno, módulo 2pi. Bueno, esta cuestión que uno arrastra el módulo 2pi, nos vamos a olvidar rápido de esto, así no crean ustedes que uno se enreda con esa cuestión, no. A ver, ¿qué hora es? ¿Haríamos un break o no? ¿Mejor? Sí, es la 1. Es la profe. Ya, hagamos un break, ¿les parece? Y después derivamos el logaritmo. Entonces, propiedad 5. La función logaritmo complejo es holomorfa, o sea, derivable, en todo C, salvo los números reales negativos, donde está la discontinuidad, y el 0, donde no está definido. ¿De acuerdo? O sea, es derivable en prácticamente todo. En particular, esta definición o esta determinación de la función logaritmo, cuando nos restringimos a R, genera la función logaritmo natural y además va a coincidir con la derivada. O sea, vamos a tener algo que es bastante más razonable de lo que teníamos con la primera definición natural que tratamos, determinación natural que tratamos de introducir para el logaritmo. Entonces, y lo que es bien simpático es que si ustedes derivan el logaritmo y evalúan un punto z0, la derivada vale 1 partido por z0 para todo z0 perteneciente a los complejos, menos, por supuesto, los puntos donde no es derivado. Menos R menos unión del 0. ¿Ya? Bueno, para demostrar esto usemos la definición. Entonces usamos la definición original de función derivable o holomorfa en Z0. Y para eso hay que ver si existe o no este límite. Cuando h
tiende a 0, ¿no es cierto?, de el logaritmo en z0 más h menos el logaritmo en z0 partido por h. ¿Ya? Si este límite existe, ¿no es cierto?, la función logaritmo es holomorfa en el punto z0, o sea, es derivable en el punto z0. Bueno, y para calcular este límite vamos a usar las propiedades del logaritmo. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0. El logaritmo de una resta es simplemente el logaritmo del cociente, z0 más h partido por z0, o sea, de 1 más h partido por z0 y partido por h. Y aquí vamos a usar el truquito de escribir esto como h partido por z0 multiplicado por 1 partido por z0. ¿Ya? Este calculito a lo mejor ustedes ya lo hicieron en el curso de introducción al cálculo, ¿no es cierto?, en donde uno calcula la derivada de la función logaritmo. Y para calcular esa derivada tiene que calcular un límite similar a ese, o sea, este. Pero para calcular ese límite, la idea es hacer un cambio de variable, que es introducir la variable w, que es eso, logaritmo de 1 más h partido por z0. O sea, cambiamos w o h por w. Ahora, cuando uno hace un cambio de variable en un límite, lo primero que tienen que saber es qué pasa con el límite cuando la variable que está cambiando tiende al valor conocido. O sea, si h tiende a 0, la pregunta es hacia dónde converge w. Ahora, si h tiende a 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 1 y el logaritmo de 1 es 0. O sea, aquí tenemos un cambio de variable en que w tiende a 0, si solo si la variable original tiende a 0. O sea que esto es igual al límite cuando w tiende a 0, ¿de qué cosa? Bueno, aquí está justo w y aquí abajo está h partido por z0. Pero despejemos h partido por z0. Para despejar h dividido por z0, tomamos exponencial a ambos lados. Entonces, al tomar exponencial, queda la exponencial de w igual a 1 más h sobre z0. Por lo tanto, la exponencial, h sobre z0 es exponencial de w menos 1, que es la exponencial de 0. Y ahora este límite nos suena muy conocido. ¿Por qué razón? Estoy olvidando el 1 partido por z0. Lo puedo poner aquí afuera mejor. 1 partido por z0 lo ponemos aquí afuera. ¿Ya? Que no depende del h. Bien. ¿Y cuánto vale ese límite que nos quedó ahí? Ese límite vale 1 partido por z0. Bueno, y acá, ¿este límite cuánto vale? El de w partido por exponencial de w menos exponencial de 0, cuando w tiende a 0. A ver, si lo mirara invertido, a lo mejor se dan cuenta al tiro cuánto vale el límite. Vale 1. Eso, vale 1. O sea, vale, mira, si lo miramos invertido, sería exponencial de w menos exponencial de 0 partido por w cuando w tiende a 0. Y eso es la definición de qué cosa. De la derivada de la exponencial en 0. ¿No es cierto? Entonces, esto es por 1 partido por la derivada de la exponencial en 0. Y todo esto, ¿cuánto vale? Como bien dijeron ustedes, vale 1. Y por lo tanto, el resultado final es 1 partido por z0. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro, eh? En este caso no ocupamos esto del límite conocido, sino que la expresión de la derivada. Exactamente, la expresión de la derivada, claro.
Exactamente. Y no podemos ocupar el límite conocido porque en este caso estamos trabajando en reales. O si podríamos. A ver, límite conocido, yo nunca me he negado a usarlos, pero en variable real, porque son conocidos en variable real. En variable compleja, bueno, si ustedes quieren también son conocidos, pero yo preferiría decir que esto es la definición de la derivada de la exponencial en cero. 1 partido por la derivada de la exponencial en cero. ¿Ah? Perfecto. ¿Ok? Sí. Bueno, van a tener límites conocidos. Ahora, para variable compleja también nos vamos a dar cuenta de que existe la regla del orbital, ¿ya? Que es muy útil, ¿no es cierto? Y que es una coronación de el cálculo de límite, porque trivializa, entre comillas, ¿no es cierto?, el cálculo de límite. Ahora, nosotros lo llamamos la regla del orbital, pero bueno, en un break por ahí pudimos conversar y convencernos de que esta regla la descubrió y la formalizó Johannes Bernoulli en ese año en que él pasó como ser ¿cómo se llama?, un empleado del marqués del Hospital, ¿no es cierto?, que lo invitó durante un año a su casa para hacer matemáticas juntos, pero le ofreció una cantidad de dinero interesante, además de la casa, comida y vivir en un castillo y estar ahí atendido a cuerpo de rey, a lo cual Johannes Bernoulli accedió gustosamente. A cambio, el marqués del Hospital le dijo, bueno, pero me va a tener que firmar un copyright, derechos de autor. Todo lo que inventemos juntos durante este año va a ser publicado a nombre mío solamente. Y él publicó al final de ese año un libro que se llama Sobre los infinitamente pequeños, les infiniment petit. Y en ese libro aparece la regla del orbital, que hoy en día conocemos como la regla del orbital, pero por escritos que se han descubierto muchos años después, se sabe fidedignamente de que esa cuestión la descubrió Bernoulli. Un cerebro muy fresco, ¿no es cierto?, que se puso a trabajar en problemas difíciles y que descubrió resultados nuevos en matemáticas. Bueno, la historia de la matemática está un poco tapizada de ese tipo de anécdotas sabrosas y que muestran, digamos, de que entre el nombre del descubrimiento y el descubrimiento a veces puede haber un trecho más grande de lo que uno se imagina. Bien, pues, a ver, quizás una propiedad 7, 6 o 7, no sé, ¿cuál es la serie de potencia del logaritmo? De la función logaritmo complejo. Bueno, esta es una pregunta más o menos astuta, no es fácil de encontrarla. Y vamos a tratar de dar una respuesta, por lo menos parcial. Entonces, lo primero es tratar de responder en torno de Z0 igual 1, me parece, sí, en torno de Z0 igual 1. A ver, en Z0 igual 1, ¿cuál será el radio de convergencia? A ver, recordemos que la función es holomorfa solo en esta zona, ¿no es cierto? Fuera de esta rayita. ¿Ah? Entonces, si andamos buscando la serie de potencia en torno a Z0 igual 1, ¿cuál será el radio de convergencia en este punto? 1, a lo más 1, podría ser más chico incluso. ¿Quién me dijo 1? Anaís.
Sí, exactamente. 1 es. Pero no podría ser más porque se dan cuenta que llegar al 0 es imposible, no podemos llegar al 0, ¿de acuerdo? Porque la serie no podría converger, porque en 0, logaritmo de 0 no está definido. Entonces, radioconvergencia o sea, si existe una serie, no puede ser más que 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se obtiene la serie? Tono Z0 y el radio de convergencia es necesariamente, no puede ser más que esto, a lo más 1. ¿Ya? Porque el logaritmo... entonces, la idea es muy simple. La idea va a encontrar la serie del logaritmo de z es escribir, entonces, recordemos la serie de Neumann, la serie geométrica, ¿no es cierto? Nos dice que 1 partido por z, ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Esto es un poquito astucioso, ¿eh? 1 partido por z es suma k mayor o igual que 0 de 1 menos z elevado a k. Eso, ¿vieron ustedes serie geométrica o no? O sea, ¿cuánto vale esto? La suma desde i igual 0 a infinito de una razón elevado a i. ¿Eso lo vieron en cálculo 1 o no? Díganme sí o no. En álgebra lineal sí, pero sí. En álgebra lineal. Ya, perfecto. Bueno, esto converge ¿en qué caso? Cuando R es menor que 1. Módulo de R menor que 1. Claro, exactamente. O sea, esto se puede mirar una serie de potencias en torno al origen con variable R. Y el valor de eso es R partido por, a ver, ¿desde 1 o desde 0? De 1. 1 partido por 1 menos R. Bueno, ahora, si uno parte de 0, hay que agregar 1, ¿no es cierto? O sea, esto sería R más 1 menos R es 1 partido por 1 menos R. ¿Ya? Desde 0. Ahora, la verdad es que si R es cualquiera, ¿cuánto vale eso? Bueno, ese es un calculito que hizo Gauss, Carl Friedrich Gauss. Parece que tenía, no sé, menos de 10 años en todo caso, ¿eh? Cuando el profesor le pidió calcular esta cuestión, perdón, hasta n, y él se dio cuenta que esta cuestión era re fácil de calcular y vale r a la n menos r parte. No, al revés. Es un número cósmico. Entonces es r menos r a la n, 1 menos r. ¿Se acuerdan de eso o no? En álgebra. Sí, creo. Esa es la suma parcial. ¿Están de acuerdo? Y la serie se obtiene pasando el límite cuando r tiende a infinito. Entonces aquí hay dos casos. Si r es de módulo mayor que 1, esto no tiene límite y la serie no converge. ¿Está claro? Ahora, si módulo de r es menor que 1, ¿esto a cuánto converge? Esto tiende a 0 y esto converge a r
partido por 1 menos R. Entonces, yo hay algo que no me gusta. Esta debe ser la suma desde 0. Entonces. Ya, desde 0. O sea, esas son las series geométricas. Entonces, fíjense ustedes, esta serie, que es la razón 1 menos z, elevado a k mayor o igual que 0, ¿cuánto vale la serie? O sea, el límite de las sumas parciales es 1 partido por 1 menos 0, o sea, 1 partido por 1 menos la razón, que sería 1 menos z, o sea, esto es 1 partido por z. ¿Ya? Pero, si es que la razón, ¿qué pasa con ella? O sea, estas igualdades son ciertas si, ¿qué pasa? Si la razón, módulo de 1 menos z, o sea, módulo de z menos 1, que es lo mismo, es menor estricto, estamos dentro del radio de convergencia. Entonces, el radio de convergencia, ¿cuánto vale? R igual 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Ustedes me dicen, pues. Sí, profe. Ya. Bueno, entonces ahora, esta es la serie geométrica de 1 partido por z. Ahora, ¿qué tiene que ver 1 partido por z, ¿no es cierto?, con el logaritmo? Muy bien, exactamente. Esto es el logaritmo prima de z. ¿Ya? Luego, lo que tenemos es que la función logaritmo derivada una vez tiene una serie de potencias. Esta es la serie de la derivada, ¿no es cierto? Y la serie de la derivada es 1 menos z, o z, no, 1 menos z elevado a k, si módulo de z menos 1 es igual, es menor que 1. Ahora, esto no está puesto en la forma usual de una serie de potencia, porque para ponerle la forma usual hay que ponerla de esta forma, como z menos 1 elevado a k por un coeficiente. ¿Y ese coeficiente quién sería? Es menos 1 elevado a k. ¿Ya? O sea, los coeficientes de sub k de la serie de la derivada, estos son los d sub k, ¿se acuerdan? D sub k vale menos 1 elevado a k. ¿Ya? Entonces ahí está z0 igual 1. Bueno, pero esta es la serie para la derivada. Entonces, ¿quién será el logaritmo? ¿Qué serie tendrá? Bueno, el teorema antiguo, ¿no es cierto? Si esta es la serie de la derivada, es porque proviene de una función cuya serie, el término general acá, es la derivada de el que tengo que poner aquí, que sería la primitiva de este, o la primitiva de este otro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto sería, ¿sí? Dígame. No, era así de, ok, se entendía. ¿Ok? Claro, entonces aquí tenemos que hacer la suma de los menos 1 elevado a k, y la primitiva de z menos 1 elevado a k es z menos 1 elevado a k más 1 partido por k
k más 1. ¿Ya? Esa es la primitiva de esto. Y esta tiene que tener el mismo radio de convergencia que la otra. Ahora, esta hay que hacer un cambio de variable y colocar j igual k más 1. ¿No es cierto? Entonces nos queda la suma de menos 1 elevado. Bueno, esto es k mayor o igual que 0. Entonces, si j vale k más 1, entonces queda j mayor o igual que 1, ¿no es cierto? K igual 0 es mayor o igual que 1, menos 1 elevado a j menos 1, z menos 1 elevado, el k más 1 es j, y esto es partido por j. Y el c sub 0 es una constante. Bueno, a ver, una constante, sí. Bueno, yo creo que hay que ver qué pasa si tomamos z igual 1, ¿no es cierto? Que sería este punto. Si tomamos z igual 1, el resultado tiene que ser 0. Entonces z igual 1 da 0, da todo 0, o sea, más 0. Claro. ¿Ya? Y ahí tenemos la primitiva, o la serie de la primitiva. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si tomamos z0 y t? Ahora, esto es si en ese radio de convergencia módulo de z menos 1 es menor que 1, o sea, estamos aquí. Entonces la pregunta es, y que eso lo puedo dejar de tarea, que un poquito más, es más astucioso, ¿no? Entonces, ejercicio, lo mismo, pero en torno a z0 cualquiera en C menos R menos unión el 0. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, perdón, ¿sí? ¿Podría como una especie de resumen de cómo llegó a esa serie? ¿A cuál? A la del logaritmo. Ya. La del logaritmo hay que usar un truco, ¿de acuerdo? Y el truco es decir, mire, yo sé cuál es la serie geométrica, ¿de acuerdo? Y la serie geométrica es la serie de los una razón elevado a k o elevado a i, ¿de acuerdo? Entonces, lo que uno tiene en mente, ¿no es cierto? Uno sabe y se acuerda de los cursos anteriores de que la suma de los r elevado a i mayor o igual que 0 es igual a 1 partido por 1 menos r. Pues, no, r es eso, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Uno se acuerda de eso. Pero esto es si módulo de R menor que 1, ¿no es cierto? Si no, no hay convergencia en la serie. ¿Está claro? Entonces, uno dice, mire, la función 1 partido por z, que no es el logaritmo, pero es qué cosa, como muy bien dijo Anaís. 1 partido por z es una función cercana al logaritmo. ¿Por qué? ¿Qué cosa? La derivada del logaritmo. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, la derivada del logaritmo es 1 partido por z. Pero 1 partido por z es una serie, ¿no es cierto?, geométrica, de razón 1 menos z, si módulo de z
o módulo de 1 menos z, que es la razón, es menor que 1. ¿Ya? ¿Está claro? Por lo tanto, lo que tenemos es que el logaritmo prima de z es esa serie. Si es que módulo de z está en el radio de convergencia, o sea, módulo de z menos 1 es menor que 1. Y esa serie uno la puede colocar como una serie de potencias normal. Para ponerla como una serie de potencias normales hay que poner z menos 1 acá, en vez de 1 menos z. Si pongo z menos 1, tengo que multiplicar por menos 1. Entonces me queda menos 1 a la k, z menos 1 a la k. ¿Está claro? Y por lo tanto la serie de potencias de la derivada del logaritmo es esa. Los coeficientes son menos 1 elevado a k. ¿Ya? ¿Está claro ahí o no? Todo súper. Bueno, y ahora simplemente decir que vamos a usar el teorema general de convergencia dentro del radio de convergencia, donde la función holomorfa y sus derivadas se calculan derivando término a término las series. Y por lo tanto, si tengo la serie y la derivada, es porque proviene de una función que también tiene una serie de potencia asociada con el mismo radio de convergencia y cuya serie se obtiene calculando la primitiva término a término. ¿De acuerdo? O sea, lo uso un poquito al revés el teorema, si tú quieres. ¿Y cuál es la primitiva de ese término? Término a término. Cada uno sería suma k mayor o igual que 0, el menos 1 elevado a k una constante, y la primitiva de z menos 1 elevado a k es z menos 1 elevado a k más 1, partido por k más 1, más una constante que voy a determinar después todas juntas. ¿De acuerdo? Y lo voy a hacer pidiéndole que en este punto la serie coincida con el logaritmo de 1. ¿Ya? Entonces, esta es la serie de las primitivas. ¿De acuerdo? Y agrego una constante que la voy a calcular inmediatamente. Y para calcularla yo digo, ¿cuánto vale el logaritmo en z igual 1? Logaritmo de 1 vale 0. Y entonces, pero como esta serie vale 0 en z igual 1, entonces la constante vale 0. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Perfecto? Sí, dígame. En la última sumatoria, cuando puso menos 1 elevado a j menos 1, ahí el denominador es una j o es una t. J. Muchas gracias. Porque el denominador aquí era k más 1 y j es k más 1. Es el cambio de variable. ¿Ah? K más 1, j igual a k más 1, y entonces aquí pongo j. Entonces esa es la serie del logaritmo. Es la serie del logaritmo en torno de 1. Y la pregunta es cómo se calcula la serie del logaritmo en torno de z0. Bueno, eso se los dejo de ejercicio y les doy una pista en la próxima clase. ¿Ya?